Buen día. Bueno, vamos a arrancar con esta clase de hoy. Esta es una clase muy importante porque vamos a trabajar conceptos que vamos a usar a lo largo de todo lo que queda del cuatrimestre. ¿Sí? Es una clase que tiene ciertas dificultades porque acá nos empezamos a meter un poco más de lleno con cuestiones matemáticas. Como siempre digo, la idea es que la matemática sea una herramienta que nos permita resolver problemas, no un obstáculo. Así que vamos a tratar de resolver y saltear las cuestiones matemáticas lo más que se pueda, ¿sí? Pero tengan en cuenta que hay que usarla y en algún punto es necesaria, ¿sí? Déjenme ver. Ok, vamos a trabajar un poquito antes de comenzar. El título de la clase de hoy es Modelos de Crecimiento Poblacional. Si recuerdan lo que vimos la clase pasada, trabajamos con propiedades emergentes de las poblaciones. ¿Sí? Nos quedó allá medio lejos, pero trabajamos propiedades emergentes de las poblaciones, donde vimos las propiedades estructurales y las propiedades funcionales. ¿Sí? Dentro de las propiedades funcionales hablamos de lo que eran la tasa de natalidad, la tasa de crecimiento, la tasa de mortalidad y la dispersión. Y trabajamos sobre una de las principales ecuaciones, que era la ecuación general de dinámica poblacional, donde decíamos que el número de individuos al final de un intervalo de tiempo dependía del número inicial, más los que nacían, menos los que morían, más los que inmigraban, menos los que emigraban. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es empezar a trabajar con algunos modelos de crecimiento. Recordemos que un modelo es una simplificación de un fenómeno del mundo real. ¿Sí? La idea de esa simplificación es que vamos a trabajar con algunos supuestos que nos van a permitir hacer predicciones sobre el fenómeno que estamos estudiando. ¿Sí? En algún punto los modelos lo que van a hacer es delimitar aquellos aspectos que sean muy complejos o que tengan variables que requieran demasiados datos, ¿sí? Y entonces eso nos va a permitir observar el comportamiento de un fenómeno dentro de parámetros particulares. Ustedes tienen en el campus un trabajito que habla sobre los modelos, sobre en qué consisten los modelos, qué características tienen. Según Levins, hay tres características a las que puede aspirar un modelo, que son realidad, precisión y generalidad. ¿Sí? Sin embargo, justamente en este proceso de simplificación, dos de estas características, los modelos pueden mantener dos de estas características, no las tres, si no, no estaríamos simplificando nada. Y entonces, en función de eso, los modelos se van a clasificar en mecanísticos, analíticos o empíricos. ¿Sí? Mecanísticos cuando las características que se mantienen es la realidad y la generalidad. ¿Sí? Ahí me llevo a leer. Estos modelos lo que hacen es basar sus predicciones en relaciones de causa y efecto. Tienen modelos analíticos donde se favorece la generalidad y la precisión. ¿Sí? En este caso, estos modelos están diseñados para predecir una respuesta concreta dentro de una realidad simplificada. Por ejemplo, uno de los modelos de crecimiento que vamos a ver hoy es un modelo analítico, el modelo de crecimiento logístico, modelos empíricos que ponderan la realidad y la precisión, que tienen como objetivo considerar datos concretos, datos empíricos, ¿sí? Y obviar un poco cuestiones más generales. ¿Está? Ahora bien, en la siguiente diapositiva, en la diapositiva 3, estamos mencionando, está graficado lo que mencioné hace un ratito, que vamos a trabajar con el crecimiento de esa población.
Y nosotros entendíamos que el tamaño de esa población iba a depender de una serie de variables, que eran los nacimientos, la inmigración y las muertes. Y esas variables estaban vinculadas a través de esa fórmula que tienen ahí, ¿sí? Que es la fórmula general de dinámica poblacional, donde el número total de individuos, el número final, la T no es de total sino que es de tiempo, el número de individuos al final de un intervalo de tiempo depende de los nacimientos, del número inicial más los nacimientos menos las muertes más la inmigración menos la emigración. Y eso me va a dar el tamaño total de la población después de un intervalo de tiempo. Como dije, vamos a trabajar con ciertos modelos que lo que van a hacer es simplificar la realidad para tratar de entender un aspecto de ese crecimiento, cómo es ese crecimiento, ¿sí? Por lo tanto, en este y en todos los modelos que veamos a lo largo del cuatrimestre, es muy importante que tengan presente los supuestos bajo los cuales trabaja cada modelo. Porque esos supuestos son los que nos dan el marco en torno a lo cual funcionan esos modelos. Entonces es muy importante entender esos supuestos para después poder entender cómo funciona el modelo y qué pasa cuando esos supuestos no se cumplen, que eso es lo más interesante de los modelos. Nosotros simplificamos la realidad para entender ciertos fenómenos que después, cuando esa realidad es más compleja, podemos ver cómo operan esos fenómenos y por qué ciertas cosas que el modelo decía no se cumplen en relación con qué están y demás, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con el primero de los modelos, que es el modelo de crecimiento exponencial. ¿Cuáles son los supuestos? Bueno, en principio es un modelo que se aplica a poblaciones cerradas. Recuerden que una población cerrada era una población donde no había dispersión, no hay ni inmigración ni emigración, ¿sí? Por lo tanto, el número de individuos al final de un intervalo de tiempo solo va a depender del número inicial de los nacimientos y de las muertes. Si bien se aplica a poblaciones cerradas, este supuesto también podría reinterpretarse como poblaciones donde la inmigración es igual a la emigración, porque su efecto matemático es exactamente el mismo. Si yo tengo que entran 2 y salen 2 de esa población, la dispersión total es 0, la dispersión neta es 0. Así que fíjense cómo son dos maneras diferentes de formular la misma cuestión matemática. Que no haya dispersión puede ser porque la población sea cerrada o puede ser porque las tasas de inmigración y de emigración son iguales. O incluso matemáticamente podemos interpretarlo como que esas tasas de dispersión son tan pequeñas que pueden despreciarse porque no afectan al tamaño total. ¿Sí? Lo importante es que la dispersión sea 0 para nuestro modelo de crecimiento exponencial. ¿Se da este supuesto en algunas poblaciones reales? Sí, se da, por ejemplo, en poblaciones que están aisladas, ¿sí? En una población endémica. ¿Qué era una población endémica? Era donde yo tengo todos los individuos concentrados en un solo lugar, en una sola área, entonces ahí no tengo dispersión, ¿sí? Incluso también esto se puede producir en poblaciones de laboratorio, donde yo tengo las condiciones controladas de dispersión, entonces no tengo entradas y salidas de individuos por dispersión, ¿sí? Entonces, como dije recién, el cambio en el número de individuos va a depender solo del número inicial, de la natalidad y de la mortalidad. Otro de los supuestos del modelo de crecimiento exponencial es que las poblaciones tienen crecimientos continuos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay superposición de generaciones y no hay periodos de sincronización de mortalidad y de natalidad, ¿sí? Poblaciones humanas y poblaciones de mamíferos, la gran mayoría tienen estas poblaciones con crecimientos continuos. Si pensamos en algunos insectos, por ejemplo, en algunos insectos donde tenemos, bichos que están en lugares que viven estacionalmente, ¿no? Que tienen poblaciones estacionales, bueno, ahí tenemos eventos de sincronización. Los adultos, por ejemplo, aparecen todos al mismo tiempo, se reproducen todos en un periodo determinado, ponen los huevos y esos adultos desaparecen. Lo mismo puede llegar a pasar con algunas plantas terófitas, ¿sí? Donde tenemos eventos de sincronización. ¿Por qué? Porque esas plantas tienen ciclos de vida cortos, entonces se tienen que sincronizar
la floración y demás para que haya reproducción. ¿Ah? Entonces, en este caso, el modelo de crecimiento exponencial se aplica a poblaciones que tienen crecimientos continuos, es decir, todo a lo largo de toda, digamos, no hay cortes de eventos de sincronización. Otro de los supuestos, y quizás el más irreal de todos, es que el ambiente es constante. No hay modificaciones. El ambiente no se modifica. Y esto se aplica de forma amplia, ¿sí? Digamos, la idea es que el ambiente no ejerza una influencia sobre el crecimiento poblacional, ¿sí? Esto, digamos, como que el ambiente sea constante, tiene varias consecuencias que podemos pensar. Lo podemos pensar desde las tasas de natalidad y de mortalidad. Estas van a ser constantes en el tiempo. ¿Por qué? Porque van a estar determinadas por la capacidad reproductiva de la especie y por las características biológicas de la especie, no por el ambiente. Digamos, no voy a decir, bueno, el ambiente no tiene los recursos suficientes, entonces las hembras van a tener cada vez menos crías. No, eso no va a suceder, porque el supuesto de este modelo lo que me dice es que el ambiente no ejerce ninguna influencia, entonces las hembras se van a reproducir a su tope de capacidad reproductiva, por ejemplo. ¿Sí? Porque siempre estarían bien alimentadas, siempre van a estar perfectas, entonces en ese caso la natalidad va a depender de su biología. También lo podemos pensar que, y en relación con esto que estoy diciendo, que las tasas de natalidad y de mortalidad son iguales para cada individuo de la población, porque está vinculado con su capacidad reproductiva. Entonces, si yo tengo una población de elefantes, no sé, que pueden tener una cría cada 2 años, bueno, todos los individuos de esa población van a tener una cría cada 2 años. Todos tienen la misma tasa de natalidad. ¿Sí? Matemáticamente esto se puede resolver de otra manera mucho más realista que pensándolo de esta manera. Pero a mí lo que me interesa es que lo pensemos de esta manera en tanto que el ambiente es constante. Matemáticamente se suele trabajar con promedios. No me interesa si todos tienen la misma cantidad, asumo que sí, hago un promedio, entonces si yo tengo un elefante que tuvo 2 crías, otro que tuvo 1, otro que tuvo 5 a lo largo de toda su vida, hago el promedio y me da lo que sea que me dé, y ese es mi valor igual para cada individuo de la población. ¿Sí? Pero eso es un artilugio matemático. Desde la concepción del modelo, la idea es que la natalidad y la mortalidad se consideran iguales para cada individuo. Este modelo de crecimiento, digamos, también podemos pensarlo como que es independiente de la densidad. Porque recuerden que dentro del ambiente, están incluidos otros individuos. ¿Qué quiero decir con eso? Para un elefante de una población, los otros elefantes que existan son parte de su entorno y son parte de su ambiente. Entonces, en la naturaleza, en la realidad, esos otros individuos ejercen un efecto. No es lo mismo convivir con 100.000 elefantes que convivir con 2. No es lo mismo, porque ahí los recursos se van a complicar, van a tener que pelearse quizás por el alimento, por las parejas reproductivas, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros pensamos en este caso que el ambiente es constante y que no ejerce ninguna influencia sobre los individuos de la población, también podemos decir que es un modelo independiente de la densidad, porque no importa cuántos individuos haya, no va a tener ningún efecto, porque esos individuos son parte del ambiente. ¿Sí? Entonces, fíjense ahí abajo, en la diapositiva 6, tienen un esquema donde dice, bueno, cada individuo tiene 2 descendientes y cada 100 individuos se mueren 5. Eso está vinculado con la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Esas proporciones son constantes e iguales en el tiempo. Eso es muy importante para este modelo. Entonces pasa un año y cada individuo va a seguir teniendo 2 descendientes y cada 100 individuos se van a morir 5 y así sucesivamente. ¿Sí? No importa cuánto tiempo pase. ¿Está? Esos son los 3 supuestos que vamos a manejar. Poblaciones cerradas o poblaciones donde la dispersión es 0, poblaciones con crecimientos continuos y poblaciones donde el ambiente es constante, lo que significa que las tasas de mortalidad
y natalidad son constantes, son iguales en el tiempo. ¿Sí? Con estos supuestos lo que vamos a hacer es empezar a desarrollar ese modelo matemático que nos va a permitir llegar a lo que se conoce como la ecuación de crecimiento exponencial. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es meter estos supuestos en la fórmula de dinámica general de una población y empezar a trabajar matemáticamente con esa fórmula para obtener una gráfica de crecimiento exponencial, ¿sí? O una ecuación de crecimiento exponencial. Vamos a ir haciendo esto paso por paso. Fíjense, algunas cosas voy a ir medio rápido porque son algunas cosas matemáticas que, como digo siempre, no me interesa la matemática en sí, me voy a detener más en lo que son los conceptos, pero sí me gusta que vean de dónde salen estas ecuaciones para que no sea chino básico después cuando lo tienen que leer, ¿sí? Entonces, partimos de esta ecuación básica que es nuestra ecuación de dinámica poblacional. Tasa de el número de individuos al final de un intervalo de tiempo es igual al número de individuos al inicio más los que nacen menos los que mueren más los que inmigran menos los que migran. Dijimos que nuestra población es cerrada, ¿sí? Entonces, si nuestra población es cerrada, la inmigración y la emigración es igual a 0. Si eso es igual a 0, nos va a quedar que el número de individuos al final de un intervalo de tiempo va a ser igual al número de individuos al inicio más los que nacen menos los que mueren, ¿sí? Hasta ahí, muy sencillo. Lo otro que dijimos es que las tasas de natalidad y de mortalidad son las mismas para cada individuo de la población. Cada individuo tiene la misma tasa de natalidad y de mortalidad. Esperen que voy a buscar un pañuelo. Entonces, yo puedo expresar esa tasa de natalidad total o esa tasa de mortalidad total en función de los valores individuales, de las tasas de natalidad individual y de las tasas de mortalidad individual. Déjenme ver algo. ¿Qué quiero decir con eso? Imagínense que ustedes tienen una población de 10 individuos y decimos, cada individuo de esa población tiene 2 descendientes. ¿Sí? La tasa de cuántos descendientes va a haber en total en esa población de 10 individuos, si cada uno tiene 2 descendientes y yo tengo 10 individuos, el total va a ser 20. ¿Sí? Ese valor de 20 sería nuestra B mayúscula total. 20 es la tasa de natalidad total para esa población. Yo eso lo puedo expresar en función de una tasa individual. ¿Cuál era la tasa de nacimientos por individuo? Bueno, en este ejemplo que estoy dando eran 2. Cada individuo de la población tiene 2 descendientes. Ese sería nuestro valor de B minúscula, ¿sí? La tasa de natalidad individual. Entonces, si yo ese valor de B minúscula lo multiplico por la cantidad de individuos que tengo en esa población, en el intervalo de tiempo que estoy trabajando, es decir, tengo 2 descendientes por año, entonces multiplico B minúscula 2, por 10 individuos, que era el número de individuos que yo tenía en mi población, por un año, el total es que la tasa de natalidad en ese año va a ser de 20, la tasa de natalidad total va a ser de 20. Eso es lo que me dice esa ecuación que tienen en la diapositiva 7, donde dice que la tasa de natalidad total, B, es igual a B minúscula por la cantidad de individuos que tengo en esa población por el intervalo de tiempo. ¿Sí? Fíjense, ahí tienen otro ejemplo. Si la población es de 150 individuos y la tasa de natalidad total en un año es de 30 individuos, ¿sí? Podemos decir que un individuo va a tener ¿cuántos? Hacemos una regla de 3 simples. 150 tienen 30. Un individuo, X. Eso me da 0,2. Fíjense que en ese ejemplo que yo estoy trabajando, que es un ejemplo quizás un poquito más real de cómo se trabajan con estos valores, me da un valor proporcional. Un valor claramente, no estamos diciendo que cada individuo tiene 0,2 descendientes. No es que cada individuo da
tiene como, da un brazo o una pierna, un pedazo de individuo, no, sino que es un valor proporcional. Recuerden que en poblaciones vamos a trabajar muchísimo con estos valores proporcionales, ¿sí? Y un poco está vinculado con esta idea del promedio que yo había dicho al principio, está todo relacionado. Entonces, yo puedo trabajar con valores con coma en esta situación porque lo que estoy asumiendo es que si cada individuo tiene 0,2 de tasa de natalidad individual, yo multiplico ese 0,2 por todos los individuos que tengo y me va a dar la tasa de natalidad total. Simplemente es eso, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta ese concepto de esa fórmula, que es muy importante, ¿sí? Porque esto es lo que van a tener que después usar para trabajar. En este caso, recuerden que habíamos dicho que la tasa, que la población tenía un crecimiento continuo, ¿sí? Ahora, mientras estamos construyendo el modelo, estamos trabajando con intervalos discretos, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, ¿sí? Como fragmentos concretos, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Por eso, en este caso particular, B minúscula y D minúscula están subrayados, porque son tasas individuales consideradas en intervalos discretos. Después eso lo vamos a modificar, pero eso sí es pura matemática y eso es lo que menos me interesa que profundicen quizás, ¿sí? Lo que sí me interesa es que veamos que como las tasas de natalidad y de mortalidad son las mismas para cada individuo, yo puedo expresar esa tasa de natalidad total en función de esos valores individuales. Esos valores individuales son B minúscula y D minúscula, ¿sí? Lo mismo puedo hacer con la tasa de mortalidad. Digo, bueno, si la población es de 150 individuos y la tasa de mortalidad total en un año es de 15, es decir, que de esos 150 se mueren 15, por individuo significa que el aporte a la mortalidad es de 0,1, ¿sí? Que es un valor proporcional. Entonces yo multiplico 0,1 por 150 en un año y voy a obtener 15, ¿sí? Entonces, una vez que obtuve o que pude expresar esas tasas de natalidad y de mortalidad a partir de intervalos individuales, perdón, a partir de tasas individuales, lo que voy a hacer es reemplazar la tasa de natalidad total y la tasa de mortalidad total en la ecuación que teníamos antes por estas nuevas expresiones que encontré. Entonces, fíjense, en la diapositiva 8 tienen número de individuos al final de un intervalo de tiempo es igual al número de individuos al inicio más la natalidad total menos la mortalidad total de la población en esos intervalos de tiempo, ¿sí? Reemplazo natalidad de la población en ese intervalo de tiempo por la expresión que encontramos antes, que era B minúscula por N0 por delta T, menos D minúscula por N0 por delta T. Simplemente reemplacé en función de lo que encontré antes. La explicación que hice antes es conceptual. Esto es matemático, estoy haciendo un reemplazo. Acá voy a reordenar y voy a sacar factor común para obtener una expresión concreta, ¿sí? Lo que sigue ahora es pura matemática. Entonces lo que voy a hacer es reordeno, paso N0 para el otro lado, como está sumando pasa restando, saco factor común es N0 por delta T, y me va a quedar B menos D por N0 por delta T. NT menos N0 es final menos inicial, eso lo puedo expresar como un delta N, ¿sí? Es igual a B menos D por N0 por delta T. Paso delta T para el otro lado y me queda delta N sobre delta T es igual a B menos D por N0. ¿Sí? Todo eso es matemática. Ahora vamos a ver qué significa esa expresión. Y esa expresión es la que sí me interesa que sepan qué significa porque es conceptual. Veamos esa ecuación. Delta N sobre delta T es igual a B menos D por N0. ¿Sí? Matemáticamente, delta N sobre delta T es el cambio en el número de individuos en un intervalo de tiempo determinado. ¿Sí? Fíjense, si yo tengo 50 individuos iniciales, pasa un tiempo que puede ser un año y tengo 75 individuos al final de ese intervalo de tiempo,
Delta n es final menos inicial, 75 menos 50, dividido 1, que era un año. ¿Sí? Eso me da 25 individuos por año. ¿Qué significa ese 25 individuos por año? Si prestamos atención y revisamos los conceptos de la clase pasada, ese valor coincide con la tasa de crecimiento. ¿Sí? Entonces, fíjense que este valor de delta n sobre delta t es la tasa de crecimiento. En cuánto crece o decrece la población en un intervalo de tiempo determinado. Creció en 25 individuos, porque pasamos de tener 50 a tener 75. O decreció, si hubiese sido al revés, en 20 individuos. Pasamos a tener 50 a tener 30. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Es muy importante que recuerden que delta n sobre delta t es la tasa de crecimiento. Es muy importante eso. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué me dice este modelo de crecimiento exponencial? Porque esta ecuación es parte de la ecuación de crecimiento exponencial. Lo que me va a decir es que esa tasa de crecimiento, esos 25 individuos que se agregan en este ejemplo, ¿por qué se agregan a esa población? ¿De qué va a depender que se agreguen a esa población? Va a depender de la natalidad y de la mortalidad, únicamente. No va a tener que ver con la dispersión. ¿Por qué no va a tener que ver con la dispersión? Porque es una población cerrada. Entonces, si es una población cerrada donde no hay dispersión, ese cambio que nosotros observamos a lo largo del tiempo y pasamos de tener 50 a tener 75, va a depender exclusivamente de la natalidad y de la mortalidad. Fíjense que de hecho, la ecuación nos dice que esa tasa de crecimiento va a depender o va a ser igual a la natalidad menos la mortalidad por el número de individuos inicial. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante y eso es lo que significa esta ecuación. ¿Está? Vamos a seguir trabajando matemáticamente con esta ecuación un poquito. Fíjense, como dije recién, todavía estamos trabajando con tasas, con intervalos de tiempo discretos, por eso estaban B y D subrayados. ¿Qué significa ese B y D? ¿Qué significa ese B y D? ¿Sí? Ese término conjunto, porque B ya sabemos que es la tasa de natalidad y D es la tasa de mortalidad por individuo. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros lo pensamos desde el punto de vista matemático, estamos hablando de la tasa de natalidad total, la tasa de crecimiento total para esa población, delta n sobre delta t, es igual a ¿qué? Al número de individuos inicial. ¿Por qué? Por una tasa de crecimiento individual, que va a estar definida en este caso y únicamente porque estamos hablando del modelo de crecimiento exponencial y porque es una población cerrada, por la natalidad y la mortalidad. ¿Sí? Entonces, nuestra tasa de crecimiento individual la expresamos en función de la natalidad y de la mortalidad. De hecho, este término B menos D es una tasa de crecimiento per cápita o es una tasa de crecimiento por individuo, que le vamos a llamar R mayúscula en este momento. ¿Sí? El nombre va a ir cambiando en función de algunas cuestiones matemáticas, pero la idea siempre es la misma. ¿Sí? En este caso la vamos a llamar R mayúscula porque es una tasa de crecimiento por individuo, por año, pero pensándolo en intervalos discretos. ¿Sí? Veamos matemáticamente o numéricamente qué significa. No digamos, habíamos dicho delta n sobre delta t es igual a 25 en nuestro ejemplo. Eso es la tasa de crecimiento total, creció en 25. Yo lo puedo expresar ese valor en términos proporcionales por individuo. Entonces yo digo, si de 50 individuos, si una población de 50 va a crecer en 25, si yo tuviese un individuo, ¿en cuánto va a crecer? Hago esa cuenta, ¿sí? 1 por 25 dividido 50 y me va a dar 0,5. ¿Sí? Entonces,
cada individuo aporta 0,5 al crecimiento total. Yo tengo 50, va a haber 25. Si yo tuviese 100, ¿cuánto va a ser la tasa de crecimiento total? Como la tasa de crecimiento individual siempre es la misma, va a ser 0,5. Entonces, si tengo 100 individuos, la tasa de crecimiento va a ser 50. Voy a tener de 100 en un año, voy a pasar a tener 150. Y si tuviese 1000, voy a tener 1000. En un año voy a tener, se va a agregar la mitad, el 0,5, el 50%. Es decir, de 1000, la tasa de crecimiento va a ser de 500 y voy a tener 1500 al final de ese intervalo de tiempo. ¿Sí? Es muy importante que veamos que este valor de 0,5 puede ser, está definido a partir de una resta, natalidad menos mortalidad, B menos D. ¿Qué pasa si la natalidad es igual a la mortalidad? Si la natalidad es igual a la mortalidad, la población no va a cambiar a lo largo del tiempo. ¿Por qué digo eso? Porque si la tasa de crecimiento depende exclusivamente de la natalidad y de la mortalidad, bueno, no va a haber cambios a lo largo del tiempo. Nacen 2, mueren 2, a lo largo de... En un año, si yo tenía 50, nacieron 2, murieron 2, sigo teniendo 50. Nacen 2, mueren 2, sigo teniendo 50. ¿Sí? La tasa de crecimiento va a ser igual a 0. Y en ese caso, como el número de individuos de la población no cambia, decimos que la población está estacionaria. Fíjense muy bien esa palabra, decimos estacionaria y no igual. No decimos que la población está igual, porque no está igual. Lo que tiene es el mismo número de individuos, pero los individuos que están adentro no son los mismos. De hecho, yo tengo 50, nacieron 2, se murieron 2. Al año siguiente, esa población tiene 50 individuos, pero no son los mismos 50 que el año pasado, porque hubo 2 nacimientos y 2 muertes. Y pasa otro año y nacen 2 y mueren 2. Entonces, la población internamente va cambiando, no son los mismos individuos. De hecho, podemos hasta pensar que las edades que tienen los individuos adentro no son las mismas a medida que va pasando el tiempo. Digamos, la estructura interna de la población no es la misma. La proporción de sexos puede no ser la misma, ¿sí? Lo que es igual es el número de individuos. Y por eso usamos la palabra estacionario. Justamente para que quede claro que la población no es igual, sino que lo que mantiene es el mismo número de individuos. Si R es mayor que 0, recordemos que R surge de B menos D. Ese término B menos D es R. ¿Qué estoy diciendo? Si es mayor que 0 es porque la natalidad va a ser mayor que la mortalidad. Entonces, si yo tengo una población donde hay más nacimientos que muertes, esa tasa de crecimiento va a ser positiva. Y por ende la tasa de crecimiento total va a ser positiva y por ende la población va a estar aumentando el número de individuos. ¿Cómo es este caso? Fíjense que tenemos R 0,5 es mayor que 0 y la población pasa de tener 50 individuos a tener 75. ¿Sí? Al año siguiente va a seguir teniendo una tasa de crecimiento de 0,5 porque las tasas de natalidad y de mortalidad son constantes. Entonces la población va a ir creciendo. ¿Sí? Y si R es menor que 0, ¿qué estoy queriendo decir? Si R surge de B menos D, estoy queriendo decir que la natalidad es menor que la mortalidad. Si la natalidad es menor que la mortalidad, estoy diciendo que mueren más individuos de los que nacen. Por lo tanto, esa población va a estar en decrecimiento. Entonces, a medida que pasa el tiempo, voy a tener un decrecimiento. Y la tasa de crecimiento va a ser negativa, va a tener un valor negativo. B menos D, si B es más chiquito que D, me da un valor negativo. Y la tasa de crecimiento total va a ser negativa. Entonces yo podría decir que delta N sobre delta T es igual a menos 20. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo 50 y al año siguiente voy a tener menos 20 individuos. De esos 50 me van a quedar 30. ¿Sí? La tasa de crecimiento es negativa. ¿Está? Todo esto que expliqué es la parte conceptual del modelo. Vamos a trabajar matemáticamente un poquito más con este modelo para llegar a las ecuaciones correctas, porque todavía estamos trabajando con intervalos discretos y demás, pero toda esta parte, el concepto de tasa de crecimiento por individuo,
R mayor, igual o menor que 0. Todo se traslada a las ecuaciones que vamos a ver ahora en un ratito. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar a trabajar con intervalos continuos. Digamos, hasta ahora veníamos diciendo 1 año, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, la idea es empezar, y esto sí es pura matemática y no se preocupen mucho por eso, sí lo explico para que tengan idea de dónde salen esas expresiones, ¿tá? Pero no se preocupen mucho por por lo matemático que hay atrás, ¿sí? Entonces, veníamos trabajando con intervalos discretos, 1 año. Entonces, a mí me interesa ahora que empecemos a trabajar con intervalos de tiempo cada vez más pequeños, ¿sí? Cada vez más pequeños hasta que se van haciendo tan pequeños que es como infinitesimalmente pequeño. Esta idea es la que se trabaja con límites, ¿sí? Matemáticamente es el límite, ¿tá? Entonces, partimos de esta ecuación, delta n sobre delta t igual a r mayúscula por n0, un intervalo discreto, y lo que voy haciendo es que ese delta t sea cada vez más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, hasta que es tan chiquito que es casi una tasa de crecimiento instantánea. Estoy como midiendo el cambio instantáneo, ¿sí? Matemáticamente, para expresar eso, lo que voy a hacer es, en lugar de delta n sobre delta t, ya no es un delta t, un intervalo enorme, es un intervalo muy pequeño. Y eso se le pone la d de diferencial. Y la d de diferencial también a la n, porque estamos evaluando el cambio en el número de individuos. Como el intervalo es tan pequeño, el cambio en el número de individuos va a ser muy pequeño. Entonces ahí tienen, fíjense en la ecuación de abajo, dn sobre dt. Esa d no es de mortalidad, sino que es la d de diferencial, de derivada, ¿sí? Eso sería una ecuación diferencial. Conceptualmente es lo mismo, estoy evaluando, ese término es un término que nosotros lo vamos a usar en su totalidad, es decir, dn sobre dt para nosotros es una sola cosa que significa tasa de crecimiento, como veníamos trabajándolo, ¿sí? Es el cambio en el número de individuos en función del tiempo, ¿sí? ¿Y eso de qué va a depender? De la tasa individual, R, que ahora en lugar de usar R mayúscula, vamos a usar R minúscula, para distinguir que estamos trabajando con una tasa de crecimiento individual instantánea en un intervalo muy pequeño, por n. Fíjense el detalle de que ya no tenemos n0, sino que tenemos n, porque los intervalos que estamos evaluando son tan pequeños que no hay inicial y final. Es casi lo mismo, ¿sí? Simplemente lo que dice esa ecuación es lo mismo que la otra. Matemáticamente lo que estamos es trabajando en intervalos más pequeños. Entonces, la tasa de crecimiento va a depender de una tasa de crecimiento individual, R, que va a estar definida por la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad por el número de individuos. Simple, ¿sí? Lo que me permite esta ecuación, como es... Perdón, antes de meterme ahí, esto es lo que estábamos diciendo recién. R es una tasa... El nombre técnico es la tasa intrínseca de crecimiento natural. Sigue siendo una tasa de crecimiento instantáneo, sigue siendo una tasa de crecimiento individual. B y D no van a estar subrayadas porque ahora dejamos de trabajar con intervalos discretos y estamos trabajando con intervalos continuos muy pequeños. Y conceptualmente es lo mismo que R mayúscula. Entonces, si R es igual a 0, la población va a estar estacionaria porque B va a ser igual a D. Si R es mayor que 0, hay más nacimientos que muertes, la población va a estar en crecimiento. Y si R es menor que 0, la población va a estar en decrecimiento. ¿Sí? Lo que me permite este tipo de ecuaciones diferenciales, es poder trabajar con sus integrales. ¿Sí? Entonces, si yo aplico la integral a esta ecuación, a la ecuación tasa de crecimiento dn, digamos, dn sobre dt igual a r por n, aplico la integral, cosa que no vamos a hacer, ¿sí? Lo tienen aquellos y aquellas que les gusta la matemática y quieren saber cómo se resuelve esa integral, lo pueden consultar en el libro que está el desarrollo de cómo se calcula esa integral.
así como también el desarrollo a partir de límites de la ecuación de crecimiento exponencial, lo pueden chusmear y lo pueden ver. Nosotros simplemente les digo que la siguiente ecuación que vamos a ver sale o surge de hacer la integral de esta ecuación, ¿sí? Entonces, aplico la integral y obtengo una ecuación que es la que tienen al lado. N al final de un intervalo de tiempo es igual a N0 por E elevado a la R por T. Vamos a analizar cada una de estas ecuaciones. Vamos a pensar en la primera. La primera de N sobre dt igual a R por N. Si nosotros observamos esto, estamos analizando o nos está indicando, ¿sí?, cómo cambia la tasa de crecimiento en función del número de individuos. Cómo cambia la tasa de crecimiento en función del número de individuos. Volvamos un poquito para atrás. Volvamos a la diapositiva 10. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo donde decimos, bueno, 50 individuos pasa a 75, el número de individuos, la tasa de crecimiento total va a ser de 25, de 50 más, hubo un cambio de 25 individuos. Y dijimos que la tasa de crecimiento individual, para este ejemplo, era de 0,5. ¿Sí? Porque decíamos, bueno, si en una población de 50 la tasa de crecimiento total es de 25, si yo tuviese un individuo, la tasa individual va a ser de 0,5. Habíamos hablado de eso. ¿Sí? Entonces, esa tasa individual es constante por el supuesto del modelo. ¿Sí? Va a ser constante. Ahora bien, lo que no va a ser constante es la tasa de crecimiento total. Esa tasa de crecimiento total se va a modificar en función del número de individuos. Justamente por lo que me dice la ecuación. ¿Sí? Decimos, si yo tengo 50 individuos inicial por 0,5, me va a dar una tasa de crecimiento total de 25 individuos. Si yo tengo un número de individuos inicial de 100 por 0,5, me va a dar una tasa de crecimiento total de 50. Si yo tengo una tasa de crecimiento, un número de individuos inicial de 100 por 0,5, ya lo dije de 100, de 1000 por 0,5, me va a dar una tasa de crecimiento total de 500. Fíjense que la tasa de crecimiento se va modificando en función del número de individuos. Y eso es lo que estamos analizando en esta ecuación lineal. La tasa de estoy en la diapositiva 13 ahora. La tasa de crecimiento total va a depender del número de individuos. Y esa es una función lineal, donde tengo la variable x, el número de individuos, y la variable y, la tasa de crecimiento. ¿Sí? Entonces fíjense que en el ejemplo que dábamos antes, con 50 individuos la tasa era de 25. Con 100 la tasa era de 50. Con 1000 la tasa era de 500. Con 1.000.000 la tasa es de 500.000. Y así sucesivamente. Y eso lo puedo definir con una recta. ¿Sí? Porque es una función lineal. Y es lo que tenemos ahí abajo. ¿Sí? Si R es mayor que 0, la recta va a tener una pendiente positiva, porque R es la pendiente de esa ecuación. Matemáticamente R es la pendiente de esa ecuación. Si R es igual a 0, el número de individuos la tasa de crecimiento no se va a modificar, y si R es menor que 0, va a tener una pendiente negativa. ¿Sí? La otra ecuación, la que yo obtengo a partir de hacer la integral de la tasa de crecimiento, me está diciendo cómo cambia el número de individuos en función del tiempo. Y en este caso vemos que el número de individuos, a medida que van pasando los años, el número de individuos se modifica de forma exponencial. ¿Por qué? Porque tiene una tasa de crecimiento que va cambiando. Una tasa de crecimiento total que va cambiando. Entonces, el número de individuos va a tener un cambio exponencial. ¿Sí? Entonces, la gráfica que va a tener es justamente esa. ¿Por qué estoy diciendo que es una tasa de, ¿por qué estoy diciendo que es una ecuación exponencial? Fíjense que en este caso tengo la variable x, que es el tiempo, es la variable independiente.
El tiempo está en el exponente. Eso hace que sea una ecuación, una función exponencial. Y la variable y es el número de individuos, porque justamente lo que me permite analizar esta ecuación es cómo cambia el número de individuos en función del tiempo. ¿Está? Entonces, tengo... esas son las gráficas que puedo obtener a partir de esta ecuación. Si la tasa de crecimiento es mayor que 0, la población va a estar creciendo exponencialmente. Voy a tener 2, 4, 8, 16, 32 y así sucesivamente va a ir aumentando el número de individuos. Si la tasa de crecimiento es negativa, tengo las gráficas que están ahí. Y si es constante, tengo las gráficas que están ahí al costadito. Este ejemplo de crecimiento exponencial es el típico que aparece en uno de los capítulos de Los Simpsons, donde ustedes tienen que Bart lleva, no sé, creo que una rana a Australia, la suelta en Australia, y hay una imagen donde el planeta se empieza a llenar de ranas, ¿no? Digamos, tengamos en cuenta que el modelo está suponiendo un ambiente que no ejerce ninguna influencia, entonces la población podría crecer indefinidamente porque hay recursos, hay espacio, hay un montón de cosas. ¿Sí? Después vamos a trabajar con un modelo donde vamos a empezar a suponer que sí, el ambiente nos va a frenar ese crecimiento exponencial. Pero si las condiciones son ideales, si el ambiente no ejerce ninguna influencia y demás, las poblaciones tenderían a crecer de una manera indefinida y de forma exponencial. ¿Sí? Siempre y cuando sean cerradas. ¿No? Vamos a hacer una breve pausa y voy a retomar en 5 minutitos. ¿Sí? Voy a poner, no sé cómo se pone pausa, pero bueno, ahora vengo.